Creo que se han solucionado los problemas técnicos con la doctora Woodcock. Doctora Woodcock, ¿are you there? Sí, gracias. Ok, gracias. Entonces, Ivonne nos va a apoyar con la presentación de la doctora. Doctora, usted tiene 20 minutos como máximo para su presentación. Gracias. Muy bien, gracias. Estoy muy bien a estar aquí con ustedes. Mi charla trata del geopatrimonio del Perú y el bosque fósil Piedra Chamana. Lo siguiente, por favor. Geopatrimonio refiere a lugares que son significativos con respecto a su geología o paleontología y se consideran el patrimonio de la humanidad por su valor científico, educacional o estético. El término data de 1991 y una reunión científica en Francia. Hace 30 años, ahora son revistas, artículos, libros sobre el tema del geopatrimonio y geoturismo, y muchos lugares alrededor del mundo son reconocidos como geoparques o lugares importantes con respecto al geopatrimonio. Adelante. Un lugar que es una parte importante del patrimonio del Perú es el bosque petrificado Piedra Chamana. Esto es un sitio fósil en Sexy, en la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca. Siguiente. Esto es el contexto de los fósiles. Tenemos madera petrificada, hojas fosilizadas, todos son en rocas piroclásticas. Tenemos muestras que son in situ y tenemos una fecha de 39 millones de años para las fósiles. Siguiente. Lo próximo, por favor. En el sitio hay una gran cantidad de madera en la superficie y también hay muestras que son muy grandes. Esto es a la derecha, es lo más grande. Y hay también algo importante es que también hay árboles que son verticales en posiciones verticales en su posición de crecimiento. Es increíble después de 39 millones de años, pero tenemos en el sitio. Siguiente. Lo próximo, por favor. Aquí son algunas de las secciones transversales de las maderas fósiles. Lo que es más evidente aquí son los poros y estos son para transportación de agua a través del árbol. Tenemos descripciones de 31 especies de maderas fósiles publicadas ahora. Y esto es un número muy grande por una agrupación de madera petrificada. Lo próximo. Estos son los géneros por familia. Muchos son muy familiares. Ceiba, por ejemplo, Sterculio, Acroma, Dalbergia, Jura. La mayoría de estos tienen representantes en los trópicos del Nuevo Mundo de hoy día, pero hay unos que no es verdad y son sin análogos claros en los trópicos del Nuevo Mundo, pero tienen representantes en los trópicos asiáticos, eso es algo interesante. Próximo. Entre nuestros descubrimientos notables son los fósiles de Avicennia. Avicennia es un género de manglar y eso es importante porque es evidencia que
el sitio era muy cerca del mar en ese tiempo en el Eoceno. Próximo, el próximo. Tonight, también hay una muestra de Cyanometra. El palo tendido, la espécimen lo más grande es Cyanometra. Hemos identificándolo como Cyanometra. Esto es un género en la familia Fabaceae que incluye especies de grandes árboles emergentes en los bosques tropicales de Sudamérica. Y aquí abajo son los tres láminas. Es necesario estudiar madera en tres planos. Esos son los planos: transversal, longitudinal y radial. Siguiente. Tenemos una diversidad de matorrales y otros géneros forestales bien conocidos en América del Sur. Hay presencia de palmas y hay una diversidad de palmas. Y hay muchas indicaciones que la palivegetación era un bosque tropical multiestrato con una estructura compleja muy similar a los bosques tropicales de hoy día. Próximo. Esto era realizada por Maria Slovacek. Ella es una artista que trabaja con el Servicio de Parques Nacionales en los Estados Unidos y es posible ver la bahía, la franja de manglares y un bosque que es muy diverso con palmeras y elementos emergentes, algunos en flor. Próximo. La importancia de los fósiles. ¿Qué son la importancia de los fósiles de Sexy? Primero, las circunstancias únicas de la preservación. Dos, el mundo antiguo del Eoceno que podemos reconstruir a partir de los fósiles. También es importante que los fósiles pueden decirnos lo que los fósiles pueden decirnos sobre cambio climático, sobre tiempo geológico y condiciones en los trópicos durante un periodo de calor global como el Eoceno. Próximo. Aquí son unos de los logros notables desde nuestros estudios en Sexy. Hemos tenido becas, publicaciones, muchas presentaciones en reuniones científicas. Algo importante es que desde el principio, la preservación de los fósiles, la conservación del sitio, ha estado algo muy importante por los investigadores. Guillermo Morales, el geólogo Guillermo Morales, era el primer científico a ir al sitio. Yo era la primera científica norteamericana a ir al sitio en los años 90. Y lo siguiente, por favor. Con respecto a la ciencia, hemos tenido muchos logros, pero con respecto a la conservación y protección de los fósiles en el sitio y el sitio fósil su mismo y las cosas necesarias para asegurar el futuro del bosque petrificado de Sexy, eso es un cuento diferente. No hemos tenido éxito aquí. No hay protecciones en el sitio y es una gran preocupación de todos en Sexy y todos los investigadores también. El próximo. Hay muchas amenazas al bosque petrificado. Hay disturbio por animales y seres humanos. Hay robo, pérdida de especímenes.
Hay falta de controles sobre ingreso de personas y animales. No hay cercanos, guardias, guías para visitantes. También hay erosión y derrumbes de las suaves rocas volcánicas que contienen los fósiles. Y también hay concesiones mineras en la área. El próximo, por favor. Tenemos un programa de monitoreo en el sitio y ahora tenemos datos desde el periodo 2005 hasta 2018. Y es claro que hay cambios importantes en el sitio. Tenemos una serie de fotopuntos en el sitio, en una parte del sitio, y nuestros datos muestran que hay cambios importantes en la mayoría de estas áreas. También tenemos evidencia de pérdida de muestras importantes. A la derecha, esto es un tronco de una palmera y es un espécimen muy fino. Pero en 2018 es desaparecido. No es claro qué pasó, es robo, es el efecto de erosión, no es claro, pero no existe y no tenemos una descripción de esto. Es pérdida de ciencia. Y esto es publicado abajo, nuestros resultados. Primero, lo próximo, por favor. Also, hay deterioración de los fósiles. Las rocas son muy suaves y hay mucha erosión en el sitio y esto es otra preocupación. Próximo. Finalmente, hay extracción de porcelana en el área. Porcelana es una sustancia que es usado en la fabricación de cemento y hay dos lugares donde hay extracción de porcelana. Y en foto 1 es posible ver una pieza de madera petrificada. Esto es en una secuencia sedimentaria. Es muy cerca la carretera a la mina. En el caso de foto 2, la foto muestra un pequeño árbol in situ. Es un árbol vertical. Es en una caída de cenizas. Pero este sitio más o menos no existe. Los especímenes, todo no existe ahora. Y no era un plan para recuperación de los fósiles. Otra preocupación es que el área de las concesiones mineras, es posible verlo a la derecha, incluye el sitio fósil mayor cerca de Sexy. Esto es el lugar donde hemos trabajado mucho. Hay muchas preocupaciones por el futuro del bosque petrificado. Primero, promoción, gracias. Nosotros nos buscamos el apoyo de geocientíficos y la comunidad científica peruana en general en llamando para protecciones para el bosque petrificado Piedra Chamana de Sexy. Específicamente, llamamos por la institución inmediata de protecciones en el sitio, control de acceso, guías para visitantes, medidas para reforestación y control de erosión, etc. Llamamos por finalización de la designación del sitio como patrimonio de la nación. Los fósiles han estado patrimonio desde los años 90, pero el sitio no.
el sitio, falta protecciones de este tipo. Llamamos por revisión de las concesiones mineras con provisiones para proteger los sitios fósiles. Llamamos por cooperación de todas las entidades comunitarias y gubernamentales para resolver las preguntas sobre jurisdicción y manejo del sitio. Y finalmente llamamos por reconocimiento del bosque petrificado como geositio o sitio de patrimonio mundial por la UNESCO, basada en su importancia científica, potencial para educación y desarrollo sostenible y gran belleza. Próximo. He hablado mucho sobre el bosque petrificado, su importancia científica, que es patrimonio de Perú, patrimonio del mundo, pero hay algo que es también muy importante, y esto es que el bosque petrificado es patrimonio de la gente en Sexy, de todos los poblanos en Sexy. Aquí es posible ver los escolares de Sexy con nuestro equipo de campo. Abajo, esto es ingeniero Elizardo Fasto de la Universidad Nacional Perú Galo con sus estudiantes y los pobladores de Sexy. Esto es su futuro. Muchas gracias y pregunta para su ayuda con esto. Gracias. Muchas gracias, doctora Woodcock, por su presentación muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas futuras que ve sobre el sitio de Sexy? En su opinión, ¿qué es lo que sigue de no mediar el apoyo que ustedes han estado buscando? ¿Por qué no tenemos protecciones? ¿Es esto la cuestión? Parte de la pregunta, sí. Well, es difícil decir exactamente, pero Sexy es en un parte del Cajamarca donde no hay muchos recursos, es lejos de la capital de Cajamarca, es más cerca las ciudades costeros. Y hay mucha pérdida de personas, no hay oportunidades económicas en Sexy, mucho. Cuando hay minas, siempre hay problemas, I think, en mi opinión. Y, I don't know, es un lugar olvidado. And es difícil. Es difícil de decir, pero tenemos 20 años en estudiar los fósiles y 20 años hablando sobre la importancia del sitio. Y la gente en Sexy, creo que ellos quieren protección para el sitio, pero pero es difícil. Hay preguntas sobre la situación sobre los dueños, es un poco complicado y I don't know. Pero tiene un gran potencial y esto es la lástima, porque hay un muy alto potencial para el desarrollo sostenible en Sexy. Hay turismo, geoturismo, educación, y también es uno de los más bellos sitios paleontológicos en el mundo, es en los Andes, con los Andes
en todas partes. Y es increíble. So I don't know. No puedo decirle. Sí, sí, preocupante realmente. Muchas gracias por la presentación. Probablemente uno de los problemas es justamente la falta de conocimiento sobre este lugar, ¿no? Muy poca gente creo que lo conoce y puede entender su potencialidad. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy interesante. Gracias a ustedes por toda su ayuda. Gracias. No, qué ocurrencia, muchísimas gracias. Un gusto haberla tenido en el ESI de verano. Seguimos con las presentaciones ahora a cargo de Gerson, por favor. Gerson Canchi, él es asistente de investigación en el Instituto Geofísico del Perú. Va a presentarnos el tema de evaluación de sequías y del riesgo potencial a la ocurrencia de incendios forestales en ecosistemas altoandinos mediante uso de sensores remotos. Gerson, por favor, si puedes poner tu presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, ¿me confirmas si es que se ve la presentación y el audio también está bien? Sí, Gerson, se ve bien. Te escucho un poquito bajito. Si te puedes acercar al micro, por favor. Ok, ¿qué tal ahora? Mejor. Sí, no te separes del micro, sí se escucha bien, pero un poquito bajito. Ok, Adelante, Gerson, gracias. ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los asistentes de este ESI 2022. El trabajo que presentaré se titula Evaluación de sequías y de riesgo potencial de la ocurrencia de incendios forestales en ecosistemas altoandinos mediante uso de sensores remotos. Me acompaña el doctor Ricardo Zubieta, con quien desde el año 2019 estamos estudiando estos eventos en el Perú. Este trabajo va a ser un complemento también a lo que ya el doctor ha presentado. Entonces, bueno, recalcando este punto sobre los incendios forestales, ¿no? ¿Qué es un incendio forestal? Bueno, es aquel fuego no deseado que se ha extendido sobre el recurso forestal y que ha causado daños ecológicos, económicos y sociales. Como en el Perú existe mucha actividad agropecuaria donde utilizan el fuego, pues se le atribuye a esas actividades las causas de más del 90% de todos los eventos que han podido ser registrados a nivel nacional. Si bien los impactos negativos que deja un incendio forestal son conocidos por la población y los tomadores de decisiones, lamentablemente aún se está priorizando los trabajos reactivos más que los preventivos. Ahora, si bien el factor antrópico es el factor principal, ¿no?, de la ocurrencia de un incendio forestal, pues hay que establecer también la importancia de otros factores, ¿no?, como el factor atmosférico, el vegetativo y el topográfico, en la posibilidad de que un incendio forestal se pueda desencadenar. Por ejemplo, bajos niveles de precipitación, altas temperaturas o fuertes vientos pueden generar un ambiente adecuado para que el incendio forestal se desarrolle. Asimismo, estas condiciones que se presentan principalmente en la temporada de estiaje van a repercutir en las condiciones vegetativas, ¿no?, principalmente en los niveles de humedad. Entonces, ante altos niveles de calor y bajos niveles de precipitación, la vegetación se va a convertir en un combustible ideal para que se pueda desencadenar con facilidad un incendio forestal. El tercer factor es el topográfico, ¿no? Bueno, que presenta elementos como las pendientes o la orientación de las laderas. Estos elementos pues, también van a ser importantes porque contribuyen a la forma en cómo se desarrolla o evoluciona el fuego. Ahora, las sequías extremas podrían estar asociadas a incrementos severos de incendios, ya que van a influir de manera directa tanto en los factores atmosféricos y por ende en los factores vegetativos. Por ejemplo, en el año 2005, 2010 y 2016 se han registrado sequías extremas en diferentes regiones andinas y amazónicas, los cuales fueron asociados a anomalías positivas de la temperatura superficial del mar, o TSM, ya sea en el Pacífico, también conocidos como vientos del Niño, o en el Atlántico Norte tropical. Pero ¿cómo es que se relaciona
estos déficits de precipitación ante el desarrollo de anomalías positivas de la TCM. Por ejemplo, en este gráfico corresponde lo que sucede en el mes de febrero, ¿no? Aquí en este gráfico, ante un aumento de la TCM en esta región del Pacífico Oeste, es muy probable que se generen mayores lluvias, principalmente en la costa norte del Perú. Mientras que si es que ocurre o se desarrolla un evento niño en esta zona del Pacífico Central, es muy probable también que se registren precipitaciones muy bajas en gran parte de los Andes, ¿no? Y el altiplano. Asimismo, también se ha evidenciado que ante un aumento de la TCM en esta región del Atlántico Norte tropical, es muy probable que, o se ha evidenciado que ha habido una disminución en el transporte de humedad en esta región de la cuenca amazónica, ¿no? Que coincide con la zona sur del Perú, como lo ocurrió en el año 2005 y 2010. Entonces, durante estos años, que ya bien se haya desarrollado un evento del Niño o anomalías positivas en esta región del Atlántico Norte tropical, ha coincidido con un incremento de incendios forestales a nivel nacional, ¿no? Por lo que es importante hacer esa evaluación. Entonces, el objetivo de este estudio fue el de realizar una evaluación de datos climáticos y geográficos que serán asociados al riesgo de incendios forestales, ¿no? Ante episodios de sequías sobre las regiones andinas, ¿no? Principalmente para poder intentar prever incrementos severos, ¿no? Ante los déficits de humedad. El área de estudio corresponde por el norte a Cajamarca y por el sur a Cusco, debido a que, bueno, según el registro histórico y también como se ha documentado ya en algunos estudios, son las regiones o los departamentos donde se ha registrado un mayor número de incendios, ¿no? Desde el año 2000, al menos. ¿Qué datos hemos utilizado? Bueno, comenzando por el registro histórico de incendios forestales del MINAM, el cual es un registro que data del año 2000 a la actualidad, y provee información tanto de ubicación, fecha en que ocurrió el incendio, y el tipo de cobertura o vegetación que se dañó. Los datos climáticos utilizados fueron la precipitación y la temperatura máxima. Estos datos se obtuvieron de la serie PISCO, en ambos casos, ¿no? El cual es un dato brillado que presenta una resolución espacial de 0.1 grados o 10 kilómetros aproximadamente, para el periodo de 1971 al 2016, ¿no? En ambos casos. Ahora, se ha evaluado también las condiciones vegetativas. Esto se hizo a partir de índices de vegetación o índices espectrales, ¿no? Por lo que tomamos como base los datos de la serie MOD09A1, que es un producto que, bueno, son compuestos que generan cada 8 días, a una resolución espacial de 500 metros, y proporciona reflectividad en 7 bandas diferentes, ¿no? Que van desde la región del espectro visible, es decir, entre el azul y el rojo, y también cubre una región del espectro infrarrojo, ¿no? Asimismo, debido a que, bueno, cuando el satélite pasa es muy probable que capture información de nubes, ¿no? Sombras, o incluso algunos datos de estas imágenes pueden presentar valores erróneos debido a un mal funcionamiento del sensor, ¿no? Entonces, este producto también proporciona una banda para, para poder realizar un trabajo de filtrado, ¿no? Es decir, eliminar esos píxeles que nos podrían traer resultados perturbados, ¿no? Que no demuestren lo que realmente está pasando. Ahora, bueno, en Cajamarca, 2005-2016 hubo un incremento severo de incendios, un escenario muy parecido en Cusco en 2005 y 2010, ¿no? Podemos ver que este incremento coincidió con los años en el que se registraron anomalías, ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, y el desarrollo de sequías extremas, ¿no? En regiones andinas y amazónicas. Ahora, se hizo un análisis de la distribución mensual de incendios forestales a lo largo de la gradiente altitudinal, ¿no? En Cajamarca y en Cusco, es claro que en el segundo semestre del año se desarrolla este ciclo, ¿no? De incendios forestales. En Cajamarca, entre agosto y septiembre, vemos que más del 50%, ¿no? Se desarrolló por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, afectando aquí en color verde ecosistemas de pastizales andinos, ¿no? El otro 50% se distribuye sobre ecosistemas de matorrales andinos y bosques naturales también. Entre octubre y noviembre hay una transición
más del 75% se desarrolla en elevaciones por encima de los 1500 metros, también afectando matorrales, pastizales y bosques andinos, ¿sí? Ya en diciembre está finalizando prácticamente el ciclo anual de incendios forestales en esta región. En Cusco, algo similar, entre junio y septiembre, ¿no? Más del 50% se desarrolló sobre los pastizales andinos, en cotas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entre octubre y noviembre también hay una transición donde se observa que más del 75% de las incendios forestales en Cusco se desarrolló por encima de los 1.500 metros, ¿no? Afectando también pastizales, matorrales, bosques y bosques andinos. Bueno, la intrincada topografía propia de los Andes, ¿no? Donde muchas veces se observan eh, pendientes mayores a los 25 grados, aumentan el riesgo de que el fuego se propague con mayor facilidad, ¿no? Esto, al menos parcialmente, podría explicar por qué se registra una gran cantidad de incendios forestales a estas elevaciones. Se hizo una caracterización también espacial del alcance de las sequías meteorológicas durante los años, ¿no? 2005, 2010 y 2016, para ver, ¿no? El nivel de afectación tanto en Cajamarca como en Cusco, ¿no? Esta caracterización se hizo a partir del índice estandarizado de precipitación, o SPI, que bueno, utiliza como único dato la precipitación, ¿no? Se tomó como base el mes de septiembre y se analizó el SPI en una escala de tiempo de 6 meses, ¿no? Es decir, analiza la precipitación acumulada entre abril y septiembre de estos años en específicos y las compara con la precipitación acumulada de los mismos meses de toda una serie histórica. Entonces, podemos observar que en Cajamarca durante el 2005, para estos meses se cuantificó una anomalía de precipitación en casi todo el territorio de la región. En el 2010 casi no, o bueno, prácticamente no se observa, al menos para estos meses. Y en el 2016 sí se vio afectado principalmente la zona sur oriental, ¿no? Del departamento. Lo que coincidió también con el incremento severo de incendios durante estos años. Ahora, lo que pasó en Cusco fue algo similar, ¿no? Para la misma escala de tiempo durante 2005 y 2010, ¿no? En el 2016 no tanto, pero en el 2005 y 2016, para estos meses, se vio afectado principalmente la zona sur y centro, ¿no? De la región. Lo que coincidió también con el incremento por encima del promedio de incendios forestales en esta región. Ahora, para caracterizar el estado de la vegetación, se utilizaron 8 índices espectrales, ¿no? Comenzando por el NDVI, ¿no? Que es el índice más conocido, ampliamente utilizado. Índices como el SABI, por ejemplo, bueno, el índice SABI en realidad es un índice muy parecido al NDVI, solo que integra una constante, el cual ajusta, ¿no? Los resultados que podrían verse afectados por el brillo del suelo o la humedad del suelo, ¿no? Otros índices como el NDI, el NDWI o el GMI son índices diseñados para estimar los niveles de humedad en la vegetación, mientras que índices como el EBI, el BARI o el GENI ya fueron diseñados para reducir los efectos que podría significar la presencia de aerosoles. Entonces, bueno, se hizo un primer análisis utilizando solamente NDVI para estimar los efectos de la sequía sobre la vegetación, ¿no? De manera espacial. Entonces, en Cajamarca podemos ver, aquí en color guinda y marrón, que durante 2005 y 2016 hubo una gran afectación, ¿no? En gran parte del territorio. Mientras que en Cusco, algo parecido sucedió en el 2005 y 2010. Si recordarán, cuando les mostré las imágenes del alcance de las sequías meteorológicas de ambas regiones, es algo muy parecido, ¿no? En 2005 y 2016 en Cajamarca, y 2005 y 2010 en Cusco, ¿no? Por lo que estas anomalías anomalías de vegetación se calcularon entre julio y septiembre, ¿no? Que son 2 meses donde eh, se desarrollan ya los incendios forestales y también se comprende la temporada de estiaje. Bueno, también debido a que existen estudios, ¿no? Como el realizado por Espinosa en el 2016 sobre la cuenca andina y amazónica Tamchillacu, donde utiliza parámetros climáticos como la frecuencia de días secos, y donde los resultados indican que este tipo de parámetros climáticos estarían mejor relacionados a las condiciones vegetativas, o representarían o se asociarían mejor a las condiciones vegetativas sobre la vegetación de este tipo de regiones andinas y amazónicas,
es que nosotros en este estudio evaluamos tres parámetros climáticos, ¿no? La precipitación acumulada, la frecuencia de días secos y la frecuencia de días calurosos, para identificar esa relación no solamente con la evolución de los incendios forestales, sino también con las condiciones de vegetación, ¿no? Ahora, para identificar o definir un día seco o un día caluroso, fue necesario establecer umbrales, ¿no? Tanto de precipitación como de temperatura máxima, y también debido a que tanto Cusco como Cajamarca pues, presentan un régimen climático diferente, ¿no? No podemos establecer un único umbral para ambas regiones, ¿no? Entonces, para la frecuencia de días secos, el umbral se definió a partir del DECIP 1, de la distribución mensual de precipitación, ¿no? De al menos 20 años. Cabe mencionar también que si bien en el estudio final se hace una evaluación para ecosistemas de pastizales, matorrales y bosques andinos, al menos en esta presentación solamente voy a enfocarme en los pastizales de Cajamarca y de Cusco, ¿ok? Entonces, bueno, el umbral entonces para establecer un día caluroso se hizo a partir del 19, ¿no? Es decir, aquel día que presenta una temperatura mayor a este umbral será considerado como un día con calor extremo. Los resultados obtenidos sobre la precipitación acumulada en los años donde ocurrieron sequías extremas en realidad fueron los siguientes, ¿no? En Cajamarca, o sobre los pastizales andinos de Cajamarca, podemos observar que aquí en color rojo y que representa el 2005 y color verde 2016, podemos observar que desde el inicio de la temporada de estiaje, que en este estudio se define en mayo, la precipitación acumulada durante todo el resto del año se encontró dentro de los mínimos, ¿no? Históricos. Mientras que en Cusco algo similar, ¿no? Principalmente durante 2005 y 2010 aquí en color azul, ¿no? Desde el inicio de la temporada de estiaje hasta finales de año. Sobre la frecuencia de días secos, podemos observar que en Cajamarca, sobre todo en 2005, ¿no? Desde el inicio de la temporada de estiaje, la evolución fue atípica, ¿no? Fueron máximos históricos, nunca antes vistos. En el 2016, no tanto como en 2005, pero sí algo importante, ¿no? Se encontró por encima del promedio, desde junio, ¿no? Aproximadamente. Mientras que en Cusco, durante 2005 y 2010, sobre todo a partir de agosto, ¿no? Ya la cantidad de días secos contabilizados se encontraron por encima del promedio. Ahora, sobre la frecuencia de días calurosos, ¿no? En Cajamarca podemos observar que, sobre todo en 2016, bueno, y también en 2005 en realidad, ¿no? Presentaron valores atípicos, ¿no? Una cantidad de días calurosos nunca antes contabilizados, o al menos entre el 2002 y el 2016, que fue la evaluación en este estudio, ¿no? Mientras que en Cusco, durante 2010 y 2016, también se presentaron valores muy, muy superiores a lo antes registrado, ¿no? Una cantidad de días con calor extremo muy, muy, muy atípicos. Ahora, también se había realizado una evaluación correlativa para identificar qué índice espectral o índice de vegetación representaría mejor la evolución de la vegetación, ¿no? Ante un posible incremento de incendios forestales. Se determinó que para Cajamarca, o al menos para los pastizales andinos de Cajamarca, el índice que mejor representaría el estado de la vegetación sería el Bari, mientras que en Cusco, para los pastizales, sería el GBMI, ¿no? La línea azul continua representa la evolución de la vegetación promedio en años con alta ocurrencia de incendios forestales, mientras que la línea azul discontinua representa lo ocurrido en años normales. Asimismo, la línea roja continua representa lo ocurrido con los incendios forestales en años con alta ocurrencia, y la línea roja punteada representa lo ocurrido en años normales, ¿no? Aquí en Cajamarca es interesante ver que acá a finales de julio o inicios de agosto, ¿no? Donde ya el periodo de incendios empieza a desarrollarse, esta separación, ¿no? Entre el estado de la vegetación en años con alta ocurrencia y la vegetación en años promedio es bastante significativa, ¿no? Hay una caída acá, lo cual se mantiene, o hay una tendencia a mantenerse durante el resto del año. En Cusco algo similar, ¿no? Cuando comienza el ciclo de incendios forestales, pues
la diferencia entre lo ocurrido con la vegetación en años con alta ocurrencia y lo ocurrido con la vegetación en años normales ya empieza a separarse, ¿no? Se empieza a diferenciar bastante y es un comportamiento que se mantiene, en promedio al menos, hasta finales de año. Bueno, algunas Gerson, conclusiones. disculpa, te quedan 3 minutos. Sí, doctora, ya con esto finalizo. Gracias. Sí, algunas conclusiones fueron las siguientes, ¿no? Que se identificó que en los años donde mayor número de incendios se registraron, se manifestaron episodios de déficit de humedad y altas temperaturas, ¿no? Las cuales fueron asociadas a las sequías extremas en regiones andinas y amazónicas. También se evidencia que eventos de sequías impactan severamente la vegetación, ¿no? Haciendo posible que la cobertura vegetal alcance niveles de sequedad por debajo de lo normal en el periodo de estiaje, los cuales son propicias para el desencadenamiento de los incendios forestales. También que el monitoreo de la frecuencia de días secos, frecuencia de días lluviosos, también la precipitación acumulada y las condiciones vegetativas a partir de índices espectrales son importantes, ¿no? Para establecer condiciones potenciales ante el incremento de incendios forestales sobre ecosistemas altoandinos, ¿no? Y eso es importante para que se tome en cuenta, porque gracias a este tipo de estudios pueden aportarse, ¿no? A los planes de alertas tempranas para prevenir incrementos severos, ¿no? Y daños futuros también relacionados a los incendios forestales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Tenemos un par de preguntas. Te hago ambas para que puedas contestar brevemente. Una es un poco generales. ¿Cómo evitar los incendios forestales? Pregunta de Raúl Melpartida Lobatón. Segunda pregunta de Mercedes Inés Carazo. ¿Estas sequías cómo afectan el alimento de la ganadería? Por ejemplo, los camélidos. Y una tercera pregunta también de Manuel Luque Casanave dice, ¿se podría pensar en almacenar el agua de lluvia en las zonas de riesgo y alta ocurrencia de incendios forestales para combatir los incendios con mayor efectividad? Adelante, Gerson. Ok, doctora, muchas gracias. A ver, recordando las tres preguntas que fueron sobre cómo afectaría al alimento del ganado. Bueno, las sequías en realidad van a tener un impacto sobre la vegetación, ¿no? De todas maneras, porque al haber menos niveles de lluvia, pues la sequedad también en la vegetación va a ser extrema, ¿no? Lo que de todas maneras va a influir también digamos, los niveles de nutrientes de los pastos en este caso, ¿no? Aparte que, por ejemplo, hay mucha actividad de quema de pastos para la renovación de estas, ¿no? Entonces, sobre todo en estos últimos 20 años donde se ha presentado con mayor frecuencia episodios de sequía, las personas en sus comunidades empiezan a hacer más quemas, ¿no? Hablando solamente de la ganadería, ¿no? Entonces, otro impacto directo que va a tener todo esto, no solamente sobre los pastizales, sino que va a ser sobre el suelo, ¿no? El suelo, que va a disminuir en nutrientes, por lo tanto, los pastizales nuevos no van a tener la calidad de los anteriores, ¿no? Entonces, de todas maneras, es algo que sí va a influir, ¿no? Y en realidad es más amplio de lo que estoy diciendo ahorita. Ahora, sobre la posibilidad de eh, generar o construir represas, ¿no? Para el almacenamiento de agua, es complicado no solamente por el costo, sino porque muchos de estos incendios se generan en lugares lejanos, ¿no? A las comunidades. Eh, y llevar el agua para eh, combatir estos incendios es complicado por la magnitud, sobre todo, ¿no? En que se generan los incendios forestales. Es tan amplio que conducir toda esa agua desde un punto, porque además también uno no sabe dónde va a producirse el incendio forestal, ¿no? Así que es complicado en realidad hacer represa, ¿no? Lo que se podría hacer sería eh, acompañar a la población para que ellos puedan combatir con herramientas, ¿no? Proporcionarles equipos, en el manejo también, asesorarlos en el manejo del fuego, ¿no? Para evitar que esto se desencadene y se extienda y se convierta en un incendio forestal.
Doctora, más bien, la primera pregunta no, ¿me la podría repetir? Por favor? Sí, esta pregunta a cargo de Raúl Malpartida Lobatón, pero también hay una similar a cargo de Abigail Loída Bernardo Javier, bueno, es el nombre que indican. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar incendios o cómo evitar los incendios forestales? Algo Ok, breve, por favor, Gerson. ok. Bueno, siendo sinceros, es muy difícil, ¿no? Porque todo parte del manejo del fuego por parte de la población. Entonces, lo ideal sería capacitar a la población, ¿no? Para que puedan controlar estas actividades agropecuarias. Y, bueno, lo otro es mejorar, ¿no? Los planes de prevención a fin de identificar fuegos que puedan convertirse en incendios forestales, ¿no? Pero es complicado, no es algo que se desea trabajar, pero estamos en eso, ¿no? En el camino. Gracias. Muchas gracias, Gerson. Recuerdo a los oyentes que pueden hacer sus preguntas en el chat en vivo y estamos tratando de contestarlas todas. Ahora le doy